Café Mercosur, el que les habla Ramiro Pequeno Blanco y el doctor Osvaldo Di Princio. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo andás? ¿Cómo está todo? Bien, bien. En este encuentro número 6, Osvaldo, proponemos continuar con lo que habíamos comenzado en el encuentro número 5, esta mirada crítica de algunas acciones y omisiones de operadores de la justicia, jueces y fiscales principalmente, de Argentina y de Brasil, ¿no? ¿Qué te parece, Osvaldo? Sí, que parece que tendrían una actitud simétrica entre un país y otro. Bueno, antes de empezar, Osvaldo, me gustaría comentarte una anécdota. Aquí en los años 90 se hablaba del efecto Orlov. Era una cosa que se hablaba en el ámbito de la economía. ¿Por qué? Porque Orlov era una propaganda bastante ingeniosa de una marca de vodka, que se llamaba Orlov, que mostraba a dos hombres, uno bebiendo vodka y otro al día siguiente corriendo, saludable, sano, y le decía, yo soy vos el día de mañana. Entonces la idea era que tomando la vodka Orlov, Tomando Orlov, uno estaba... sin resaca. Sí. Pero luego pasó a significar una consecuencia de las políticas económicas que se adoptaban en Argentina y al día siguiente se adoptaban en Brasil. Ah, bien. Entonces la idea era Brasil es Argentina un día después. Y en aquel momento recordábamos los planes del gobierno de Alfonsín, el plan Austral primero. Sí. En Argentina había cuando acá se lanza el plan Austral, al poco tiempo en Brasil se lanza un plan muy parecido. Y acá un poco en broma le decían el plan tropical, por el juego de que un país está más al sur y otro es más tropical, entonces... creo que de todas maneras, sea tropical o sea austral, creo que al final nos terminamos resfriando los dos, pero bueno. Las bases eran la misma, más o menos lo que se proponía eran las mismas cosas. A la moneda le quitaron los 4 ceros. Después Argentina lanza en el 88, ¿te acordás? El Sí. plan primavera. Plan primavera, sí. Y acá me llamaba plano verano también, porque salió También dos meses después de No, historia bien. ahora, No, ¿no? sí, pero es cierto que a veces que parecería que fueran, acá a diferencia de lo que vos decís, que vos lo habrás escuchado que pasa en la Argentina, como que nosotros vamos, o sea, no es que vamos adelante de Brasil, sino que vamos atrás. Nosotros aplicamos la política que ya había aplicado Brasil antes. Bueno, acá se cree lo contrario. Acá se Por cree eso, que ¿viste cómo son? que el laboratorio es Argentina y que después se aplican esas políticas en Brasil. Podrían esperar que funcionen acá antes de aplicarla de todas maneras. En Pero materia jurídica, me parece que acá el laboratorio está haciendo Brasil, sí, porque este timing que hay entre el Poder Judicial y algunos sectores políticos, en específico, ¿no? Los que están a favor del derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff, es un poco anterior. Inclusive me parece que viene manejándose de una forma un poco más elaborada aquí en Brasil. Porque ya habíamos hablado un poco cuando vimos el efecto que tuvo indagatoria forzada al sí, presidente Lula da Silva. ¿Te acordás, Osvaldo? sí, 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 sí. Vencido ese efecto, se producen las manifestaciones a favor de la destitución de Dilma el 13 de marzo, Sí. y multitudinarias, mucha gente en la calle. Y el día 18 se producen las que estaban a favor del gobierno de Dilma, ¿no? Bajo el lema no va a haber golpe, que también fueron multitudinarias, Sí. tanto o un poquito menos posiblemente que las otras. Las otras, de todas maneras, tenían el apoyo de los grandes medios de comunicación. Y estas tenían, digamos, el ninguneo de los grandes medios de Claro. comunicación. Era más cuestión de redes sociales, Sí, más cuestiones de redes sociales y de autoconvocatoria. sí, Las otras estaban totalmente digitales. palanqueadas y manejadas por todos los medios de comunicación permanentemente. Bueno, el día 17, el juez federal Moro, que está a cargo de la operación Lavallato, y que era el que había pedido la declaración indagatoria forzada de Lula da Silva, del expresidente Ignacio Lula da Silva, publicó unas escuchas telefónicas que él realizó ilegalmente, en las cuales hablaba Lula con Dilma en tono de descargo, apenas terminada la indagatoria, en un Sí, tono de desahogo total de una persona que pasó una situación de esas por 4 horas, y de Lula hablando con el que era en aquel momento el ministro de la Casa Civil, Jacques Wagner, y donde aparecen algunas menciones bastante feas al Tribunal Superior de Justicia, donde Lula en ese momento dice que está acobardado el Superior Tribunal de Justicia, y Jacques Wagner
También todo en tren de desahogo, personas totalmente medio muy nerviosas, un poco fuera de sí, hablando mal del colegio de abogados. El colegio de abogados. Eso fue, creo que en Argentina se vieron, se escucharon. Sí, se escucharon, sí, se dijo que en realidad la primer marcha en contra de Lula se ve un poco motivada por esta escucha que hubo, que como vos bien decís, es ilegal porque se hizo cuando ya no tenía más autorización el juez para hacerla, si mal no recuerdo. A ver, Exactamente. dime tú, Ramiro, cómo es. Sí, exactamente. Él había determinado que cesaran las escuchas porque tenía que remitir todos los autos al Supremo Tribunal de Justicia. Eso fue a las 11:30 de la mañana y las escuchas se producen a las 13:30 de la tarde, 2 horas después que él ya había dado la orden para que cesaran. Y el teléfono que escucha, el de Dilma, el Lula está hablando a Dilma en esa llamada. En realidad Dilma lo llama al Lo llaman. teléfono celular de un Secretario es de Lula. es una especie de secretario, es alguien que hace muchos años se dedica a la seguridad de Lula, Ah, bien. porque Lula no tiene teléfono celular. Sí, está bien. Entonces Dilma lo llama y supuestamente la interceptación está en este. Hay otra conversación más que es un poco más larga que un poco se tapó, que también llama Dilma lo llama Lula y también se dicen algunas cosas más o menos parecidas, Sí. pero parece que es una escucha aérea. Ah, no en el teléfono, No, y es una escucha aérea a Dilma. a Dilma. O sea, más grave, porque Más grave porque hay una limitación allá en las escuchas a los presidentes. Porque hoy me estaba acordando que en el caso Snowden era o los Wikileaks, no me acuerdo, cuando surge que le escuchan el teléfono a Dilma por el tema de Petrobras y por eso Dilma no va a Estados Unidos. exactamente. O Eso sea, pasó. es una gravedad extrema dentro del derecho. Solamente puede ser hecho con autorización del Supremo Tribunal de Justicia. Nunca por un juez de primera instancia. Si lo hace un particular es un delito, ¿eh? Un delito que tiene. Sí, de hecho se le hace un particular. De hecho, ella no va a Estados Unidos y no fue nunca, creo, al final. No terminó yendo nunca a Después Estados Unidos. terminó yendo Ah, dos después años terminó yendo. después terminó yendo 2 años después y tuvo todos los honores de un premier, ¿no? Y lo peor, estas escuchas, en lugar de que no tenían nada que ver con el proceso, como el mismo juez Moro dice, que no sirven como prueba del proceso, él las hace públicas, que tampoco podría haberlos hecha pública, porque la ley determina que tendría que haberlas descartado. El artículo Sí, 8 y ya la había 9. hecho fuera del periodo que le habían autorizado a hacerla. No, y además las escuchas que se realizan y que no sirven como prueba para la causa, de acuerdo al artículo 8 y 9 de la ley 9296 del año 96, Sí. o sea, una ley bastante antigua, dice que tienen que descartarse si no tienen y nunca darse a conocer. Acá hay varias violaciones. Primero, que son escuchas que no hacen a la prueba se tienen que descartar. Segunda, hay ministros y está la presidenta. O sea que tendría que haber sido remitidas al Tribunal Superior de Justicia para que ellos determinen qué hacer. Y Sí. nunca hacerlas públicas en ninguna circunstancia. Y bueno, se hicieron. Lo primero que hizo fue hacerla pública, por lo la que- duda. y después en una actitud medio altanera, ¿no? Sin mucho escrúpulo, dijo, bueno, que el pueblo necesita saber lo que hacen los gobernantes. Bueno, pero no es él el que lo informe. O sea, Claro. porque él tiene una. Bueno, pero la idea era esta, ¿no? La idea era ir debilitando el movimiento, no va a haber golpe, y alimentando el movimiento a favor de la destitución de Dilma. Y para esto, ¿a qué recurre? A citar compulsivamente a Lula. Bueno, citas compulsivamente a Lula, también para generar un caos, porque yo leí las 100 páginas que tiene la declaración de Lula y te digo sinceramente, no hay una indicación de una conducta delictual, nada. Sí. Le gusta el vino, le dan vino, a todas sí, son 100 páginas, Osvaldo, que yo tuve un verdadero, como es, ejercicio de paciencia para terminar de Sí, leer. ¿Cuánto tiempo estuvo declarando? Estuvo como un par 4 de horas. horas. Ah, sí, 4 estuvo horas. 4 horitas. 4 horas. 4 horas y siempre con la amenaza de que lo llevasen en prisión preventiva a Curitiba, ¿no? Porque será. Sí, porque estaba como la versión que estaba acá circulando, era que el avión lo estaba esperando en el aeropuerto ya para llevarlo a Curitiba, ¿no? Es lo que mostraba la Red Globo constantemente, el avión de la Policía Federal con la escalinata, digamos, con la escalinata. Sí, para que vaya, que le pagaban el pasaje y todo, qué bien, ¿no? Sí, sí.
Pero bueno, entonces como dice el profesor Tutmes Ayrande, también es un juez camarista, ¿no? Esto tuvo Ujú. dos motivaciones. Crear un encono en el ámbito de la justicia con relación al Partido de los Trabajadores. Claro que el Colegio de Abogados se sintió ofendido. Claro que el Superior Tribunal de Justicia se sintió ofendido. Lo acusaban de Sí, estar acobardado, ¿no? Y sí, provocar el sí. linchamiento mediático, que bueno, consiguió ambas cosas, ¿no? Consiguió Bueno, ambas cosas. sí. Y en Argentina no pasa eso, ¿no? No, no, acá solamente que en esta semana, fue una semana, esta semana del día de 4 de abril, que es el lunes 4 de abril, tuvo bastante movimiento desde el fin de semana, porque tuvimos dos jueces que están en el mismo camino y quieren emular a la tarea jurídica y jurisdiccional de Moro. Tenemos el juez Ercolini y el juez Casanelo, que recurrieron a la misma manera como Moro cita compulsivamente a Lula, citan dos secretarios, un secretario del gobierno de Néstor Kirchner y en teoría, y llamaba acá uno de los socios que tenía Néstor Kirchner, que era Lázaro Báez. Y también lo cita de manera compulsiva cuando, al igual que Lula, ninguno daba la sensación o hacía suponer que fueran a esquivar o evitar la acción de la justicia. Según tengo entendido, Lázaro Báez toma su avión particular y baja en el aeropuerto En San Fernando de bajó, San porque tenía un avión Fernando, particular. Bueno, ¿no? Y ahí se encuentra con la prisión preventiva y dice, pero ¿cómo vine a declarar? no, no, no solo eso que va a declarar, sino que alegan los medios que dice que dijo el juez. Temió que se fugue y que eluda la acción de la justicia porque hizo un viaje sin plan de vuelo. De lo que yo estuve escuchando hoy, él salió del aeropuerto militar de Río Gallegos, un avión particular, y no se puede salir con un avión del tipo que él tiene, un avión tipo jet, de un aeropuerto militar sin plan de vuelo. No es que yo agarro como veo qué ruta agarro. En el aire no se puede. Pero aparte no lo interceptaron en el aire y lo hicieron aterrizar. Él aterrizó solito No, no, por él su aterrizó propio en San modo. Fernando porque sabían que aterrizaba en San Fernando porque su ruta de vuelo indicaba que iba a San Fernando. Y los medios lo estaban esperando. Bueno, se ve que tenían más confianza que el juez. Es más o menos lo que pasó con la declaración indagatoria forzada de Lula. Los medios Claro. ya sabían desde antes lo que estaba pasando. Sí, 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 ya tenían conocimiento, al igual que pasó con Ricardo Jaime. Lo que pasa es que aparentemente es una imagen televisiva muy fuerte, que bajen esposado y lo tengan ahí, lo lleven tanto al amigo Lázaro Báez o al subcontador Daniel Pérez Gardín o Ricardo Jaime Manuel Vázquez, que salgan, que se los muestre esposado, es como una imagen que dice mucho. Por eso es que se recurría a eso y no se lo cita, o sea, a dos personas que venían a Buenos Aires a presentarse. Y exponerlo a ese scratch mediático, ese scratch, ¿no? A ese linchamiento mediático donde la gente le grita, lo insulta. Si aparte todos como se entran en una ebullición como diciendo, ¿por qué yo voy a pagar tal cosa? ¿Por qué voy a hacer esto? Si este está utilizando mi dinero, qué sé Eh, yo, hay todo un juego mediático que está reforzado por los medios de comunicación, algunos que están siempre motorizando esta situación. O sea, los primeros medios eran siempre los mismos, los que estaban cuando aterrizó Báez, como cuando se presenta Jaime Córdoba, se presenta para venir a Buenos Aires. O sea, que los traigan también forzadamente, sin hacer presumir, siendo que la figura de la citación forzada, de la citación así compulsiva, es una figura extrema porque necesita que realmente se acredite que haya posibilidades de fuga y la verdad ninguno de los dos daba la posibilidad, como seguramente ya lo habíamos hablado antes, Ramiro, tampoco daba la sensación que Lula se iba a fugar. no, para nada, para nada. No había ningún indicio de que Lula se fuera a fugar. Inclusive porque para fugarse del país, Lula lo más probable es que pida asilo político en cualquier embajada aquí mismo. Sí, Todas sí, las, no tiene sentido, sí, sí, o no sea, tiene que sentido. abandone Brasil pasando una puerta y seguramente cualquier país se la va a dar. Y aparte, por un proceso que no tiene, en el caso de Lula, no había consistencia, no hay una entidad, no hay una conducta. Estaba recordando un poco, llevábamos derecho penal, ¿no? El nulo un crimen sin conducta.
O sea, no hay crimen sin una conducta Sí, no, delictiva. delictiva. En este caso no se presentaba. O sea, de todas maneras, convengamos que aparentemente en el caso de Ercolini con Jaime habría visos por lo que dicen de que la operación fue por lo menos comprometida, ¿no? Pero de todas maneras no hay que dejar que se respete el derecho de la defensa en juicio y que estas situaciones de citaciones forzadas no sean lo común, sino que sea la excepción cuando haya una justificación. Eso que estás colocando, Osvaldo, no hay ningún tipo de cuestionamiento. No importa si son culpables o no, lo importante es que se respeten, como decía Norberto Bobbio, las reglas de juego, porque las reglas de juego son la esencia, ¿Sí? es la Constitución, son nuestros derechos, porque hoy le toca a ellos, pero mañana nos puede tocar a nosotros. A cualquiera, sí, sí, Siempre tenemos que cualquiera. pensarlo de ese lado, ¿no? Sí, sí, y seguramente si le toca a otro vamos a decir, y bueno, él se lo merecía, y cuando nos toque a nosotros y no haya razón valedera, ¿qué vamos a decir? Lo mismo que decía antes, ¿no? Inclusive esa cuestión de él se lo merecía, hay que tomarlo bastante con pinzas. No, sí, Él según se lo no es la opinión que uno merecía, tiene, él se lo como merecía, diciendo, lo podemos eh, decir en el momento que haya una sentencia que lo diga. sí, hasta ese momento somos todos inocentes, sí, seguro. No digo que cualquiera puede pensar, después de ver algunas cosas que dan los medios, o sea, como que van preparando el tema. Por ejemplo, está clarísimo esto, que las fotos que sacaron del material ferroviario portugués, creo que era en este caso, que estaba herrumbrado, ya había venido como chatarra, ya se sabía porque mandaban para que se pudiera usar algunas cosas. O sea, ya sabía que eso, entonces lo dejaron afuera, lo dejaron arruinar. O sea, pero hay algunos que están funcionando, otros con las diferencias o con las cuestiones que puede haber, ¿no? Hay algunos que no, que andaban, y creo que inclusive en la ciudad de Córdoba había uno que usaban. Pero ¿cuál es la imagen? La imagen te presenta lo peor, entonces para que vos te presentes eso todo destruido y después la imagen de Ricardo Jaime bajándose con la esposado, ¿no? Es muy fuerte. Sí, no, la verdad que sí. No, y aparte me parece que este tipo de desprolijidades, no sé si decir desprolijidades, porque a veces son arbitrariedades, a veces son delitos, Ujú. no le hacen bien a la justicia, No, embarran la cancha. ¿Qué mejor que tener un buen proceso que no esté cuestionado por este tipo de prácticas, ¿no? sí. No le hace bien a nadie. De alguna manera, un poco se llamó a la reflexión el diario Folia de San Pablo, que sabemos que es opositor a Dilma Rousseff y al gobierno del Sí. PT, después de estas grabaciones que hizo el juez Moro, cuando dijo que el juez Moro había demostrado una temeraria incursión por el cálculo político y que resolvió asumir un protagonismo y sin duda es un mal y un mal grave. O sea, ignorar los ritos legales es un mal mayor de lo que se quiere solucionar, porque la corrupción es una cosa Sí, deplorable, deplorable, de un delito, o sea, pero que un juez no cumpla los ritos legales es justamente la persona en la cual depositamos la confianza. si nosotros cedemos nuestro derecho para poder vivir en sociedad, pensando que va a haber un Estado que va a aplicar normas justas y nos va a juzgar de manera justa, si no, no tiene sentido, si no es más valedera la ley del talión, Y en si no esta, tenemos un proceso justo que nos asegure realmente. no, y volveremos a la justicia privada, ¿no? Volveremos a la época de las ordalías y volveremos a la venganza familiar, Sí, 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 esas sí, cosas sí, sí. anteriores. Porque inclusive esto abre la puerta para que se vayan produciendo otro tipo de arbitrariedades. Porque, por ejemplo, la semana pasada, día 31 de marzo, se realizó el 27º desmembramiento de la Operación Lavallato. Ahora se llama Carbono 14. ¿Por qué carbono 14? ¿Y por qué lo de los hidrocarburos? 14. Pero Carbono 14. hacía 46 días que estaba cajoneada. Después de manifestaciones otra vez a favor del gobierno que se realizaron el jueves, el sábado aparece esta nueva, y bueno, donde van dos personas presas, una ya está libre, que era Silviño, que era el ex presidente del Partido de los Trabajadores hasta el 2005, cuando saltó lo del mensualazo, y donde él había recibido, parece que de Coima, una TR4. Entonces, era este Silviño, que era el presidente del Partido de los Trabajadores, y que recibió como coima una TR4, una 4x4. No vamos a decir los nombres. Una Sí, sí, sí. 4x4. Bueno, ahora le decretaron la prisión preventiva, pero ahora no encontraron pruebas. Esta 27ª Siempre relacionada con la operación de Lavallato, o sea, está toda.
Bueno, y aquí está lo que es más o menos cuestionable, Osvaldo, porque hay que relacionarlo con la Petrobras. Sí, Y esto no está relacionado directamente con la Petrobras, porque también se estaba investigando la muerte de un intendente de Santo Andrés que era del PT, pero fue del 2002, cuando todavía Lula no ni siquiera era presidente. ajá. Pero como está en el medio otra empresa que también está relacionada con la empresa de la Petrobras, también supuestamente querían investigar esto. O sea, estamos yendo, volvemos a lo que el causalismo proponía, vamos a llegar a la nieve, así, ¿no? Sí, 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 sí. No, Este porque está, tenemos que recordar que cuando desaparecieron los dinosaurios, claro, ¿qué pasó? Esos se hicieron petróleo. bueno, entre de risa, parece que va para aquel lado ese perfil. Claro, por eso, sí, 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 están yendo al origen del petróleo. De cualquier manera, esto hacía 46 meses que estaba en los cajones y sale así de un día para otro después de manifestaciones a favor del gobierno. Bien. Y en esta cuestión cae, por ejemplo, el periodista Bruno Altman, que tiene un blog opositora, tiene un blog que es favorable al gobierno de Dilma y un blog de izquierda. Estaba en Brasilia y le decretan también nuevamente la indagatoria forzada y el allanamiento de la casa. Él estaba en Brasilia, más o menos como lo que le pasó a Jaime, que estaba en Córdoba. Sí. Estaba en Brasilia, se entera por los medios de comunicación y va a la Policía Federal en Brasilia, se presenta, le toman la declaración que dura una hora, también pasó sobre cosas que no hay ninguna acusación sobre cosas así aledañas, Ujú. inclusive una de las cosas, no es que lo acusaba, le preguntaron si había participado en un hotel de un encuentro que había resultado en el que se le concedió un crédito, y dijo que no, y las cámaras del hotel dicen que no estuvo. Pero en el allanamiento de la casa, la Policía Federal, sin orden del juez, requisó la computadora, los discos rígidos, Sin orden del juez. no tenía autorización del juez. Los jueces tienen que controlar al Ministerio Público y los Ministerios Públicos a la Policía Federal. Pero ¿qué pasa cuando están todos juntos en lo que acá se llama una fuerza de ataque, a fuerza tarefa, una fuerza de ataque? Sí. Nadie controla a nadie. Entonces se producen este tipo de cosas en donde se viola la Constitución Nacional, que es clarísimo, ¿no? Artículo 5 le asegura a todos el acceso a la información y el resguardo y el sigilo de la fuente y todo lo que sea necesario para el ejercicio profesional. Este hombre venía trabajando hacía meses en un artículo y se queda sin material de trabajo. Un Claro. ataque Sí, a la sí, sí. prensa bárbaro. Sí, 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 Entonces, sí. en estas cuestiones de luchar contra la corrupción y todo vale, la prueba no tiene que ser tan buena, Sí, 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 sí. vamos pisando los Los derechos derechos. individuales. Bueno, y esta operación Carbono 14 en realidad la tenían guardada y sale ahora un poco para apagar la serie de manifestaciones, tanto de la gente como de los ámbitos intelectuales, en favor de Dilma Rousseff. No tanto en favor de Dilma Rousseff, sino a favor del eslogan no va a haber Está golpes. bien. Es una clara maniobra para una cortina Para de humo, tapar. ¿no? Claro, bueno, acá volviendo un poco al juez Ercolini y al juez Casanelo, parecería que también estaban montando una cortina de humo, porque el fin de semana se da a conocer los Panama Papers, así lo conoce la prensa, que son las informaciones que surge de un estudio de abogados en Panamá, que es una zona offshore donde las empresas pueden actuar libremente sin pagar impuestos, y se crean sociedades offshore que no tributan. Y surge que solamente dentro de las personas que hay nombradas en estos Panama Papers hay solamente 5 jefes de Estado. Uno de los jefes de Estado es Mauricio Macri. Y como aparentemente la versión de esto ya lo conocía el gobierno hace un tiempo, estuvieron preparando, y como iba a salir este fin de semana, estuvieron preparando todo este movimiento que comandó Ercolini y Casanelo para tapar un poco esa noticia con estas noticias que eran contra la corrupción y con la imagen de lo de Jaime detenido y Lázaro Báez detenido. Quieren tapar un poco la trascendencia que está teniendo Mauricio Macri, que según los diarios y las radios de Argentina y lo que uno puede ver en internet, se le da más importancia que aquí en el país mismo la detención de Mauricio Macri. Fue tapa en casi todos los diarios de España. Sí, aquí en Brasil fue bastante comentado. Y según lo que escuchaba en una radio de Argentina hoy, parece que el fin fue conseguido, que hoy no se hablaba más de los Panama Papers. Y sí, pero sigue estando
la situación, porque algunos medios lo siguen llevando, lo siguen hablando todavía, porque aparte todavía recién empieza. Dice que de Argentina hay nada más que 500 personas, 500 nombres. Parece que hay algunos otros amigos más de Mauricio. Hay hermanos, inclusive algún pariente también, Y estaba el que alguna era sociedad. no está Y aparte esto los roza a Brasil, porque ¿cómo habrás escuchado cuál fue la justificación de por qué se abre esa empresa en Panamá? Sí, la escuché, pero por favor comentásela a la gente acá de Brasil. Es que acá hay una empresa que tenía el grupo MAC, el grupo Sogma en ese momento, que era pago fácil y quería instalarse en Brasil. Estos son como Rapipagos, no sé cómo llaman, yo donde uno va a pagar impuestos, servicios, el teléfono, no sé si allá hay algo parecido. No, aquí no hay. ¿No hay? No. Bueno, y querían poner todas estas oficinas que son como como unos pequeños bancos, pero solamente cobran, repartido en varias ciudades. Y lo querían poner en Brasil. Para poner una empresa en Brasil, abren una sociedad en Panamá. Pero ¿cómo no la abren en Brasil? Bueno, esa es la pregunta que le hacen, y que él dice, y bueno, son los... Ah, y después tenemos a Laurita Alonso, la que confesó hace un tiempo, me enteré hace poco, esto es unas cuestiones del corazón hoy, que si no estuviese casado, Macri lo hubiese encarado, Ah, mira. defendiéndolo a Macri, siendo que ella su función es defender el derecho de todos y los intereses de todos, no el de Macri particularmente. Bueno, Osvaldo, pero hay que darle ver un poco las cosas, pobre chica, sabemos que no es abogada, ya lo vimos Sí, antes. sí, tenés razón, O cierto. sea, el problema, Licenciada en Ciencias Políticas. claro, es porque ella no es abogada, todavía no sabe muy bien qué Sí, hace no sabe en la cuál oficina es la función que tenía anticorrupción, que ¿no? cumplir. Claro. Bueno, entonces ahí hay relaciones, también parecería que se está relacionando los Panama Papers con estas detenciones que se fueron dando y que tuvieron una difusión mediática que inundaron totalmente, ¿no? Bueno, solo a modo de ilustración, aparte de Macri, estaba el ministro de Economía de Buenos Aires en los 8 años de gobierno de Mauricio Macri, Sí, Grindetti, ¿no? sí. Y hay otro amigo más de Macri, ¿no? Lo pérfido, También Darío está, lo pérfido, que ya ha tenido trascendencia por otro tema, ¿no? claro, por haberse opuesto a la política de derechos humanos, De básicamente. derechos humanos, sí, A- siendo. Aquí esa operación trajo unos nombres ya esperados, como por ejemplo nuestro amigo Cuña, Cuña, el, Cuña está siempre, aunque no lo veamos, siempre está. el presidente de la Cámara de Diputados Cuña, una persona que se la tenía como un incorruptible, que fue el ministro del Supremo Tribunal de Justicia, que llevó adelante el proceso conocido como mensualazo o mensalón aquí en Brasil, ¿no? Porque manejaba todos los hilos de un esquema de corrupción. Esos Barbosa, son los dos temas justo con el petrolao, ¿no? Y el mensalao, sí, son los dos, el mensalão y el petrolao. En realidad el mensalao o el mensualazo, porque sí, es una mensualidad grande, digamos, es un sí. esquema que ya había sido originado por el partido de la oposición PSDB en el gobierno de Minas Gerais. Ah, Y después, cuando ya, asume Lula, el mismo operador, Marcos Valerio, arma lo mismo en el gobierno nacional. Pero la diferencia es que mientras que el mensualazo de Minas Gerais, del gobierno del partido de la oposición, del PSDB, de Fernando Enrique Cardoso, todavía no salió de la etapa probatoria, los otros, los del Partido de los Trabajadores, ya fueron juzgados, la mayoría ya cumplió la condena que le correspondía. Está bien eso, ¿eh? No estamos sí, sí. criticando la celeridad, estamos No. criticando la Lo ideal lentitud sería del que otro sean todos lado. los casos iguales. Claro, no criticamos la celeridad, por favor, ¿eh? Estamos muy de acuerdo con eso. Lo que estamos cuestionando un poco aquí es la lentitud del otro, que fue mucho tiempo antes, porque el mensualazo de Minas Gerais creo que es 5 años anterior al otro, y todavía En no sí, salió. la celeridad de un proceso, sobre todo penal, hace más a la justicia que la injusticia, si está bien llevado adelante el proceso y respeta todas las garantías constitucionales. Porque qué mejor que la situación de un inocente se resuelva lo más rápido posible. Lo que es extraño es que en algunos va muy rápido y en otros va muy lento. En el caso de Casanelo, el tema de Lázaro Báez ya tiene más de un año y ahora, sin que aparezcan nuevas cosas, directamente ordenó la detención y esta presentación forzada. ¿Mm?
O sea que podemos concluir con algunas premisas, Osvaldo. Particularmente, no sé cuál es tu opinión, pero creo que una justicia selectiva tampoco es justicia. No. Una justicia lenta no es justicia, pero una justicia selectiva tampoco es justicia. Tampoco es justicia, ¿no? Y una justicia que responda a los tiempos políticos y no a los tiempos propios de la justicia, tampoco me parece que sea justicia. No, ni a los tiempos políticos ni a los tiempos de los medios también, porque nosotros también tenemos una justicia acá que responde las más de las veces a lo que los medios opinan, ¿no? Como el caso de las cautelares que planteaba Clarín y que detuvieron la aplicación de la ley, hasta que hoy se iba a tratar si se aceptaba la desaparición del ente creado por la ley de medios. No, es verdad, Osvaldo, y ese tema lo vamos a tratar después cuando veamos específicamente ese tema que ya lo tenemos prometido, que es el de esta relación a veces promiscua entre la justicia y los medios de comunicación, porque no puede ser que los medios de comunicación sepan antes que los imputados cuáles son los pasos procesales. Sí, no, que acá pasó todas las veces y que inclusive, bueno, también hay versiones que pasarán en otros casos también, pero como ahora son versiones, uno nunca sabe si se van a dar o no. Bueno, Osvaldo, vamos a dejar por aquí. ¿Vos por hoy qué te parece? Sí, ya creo que más o menos hemos tocado todos los temas que pensábamos y hemos hecho el parangón que tanto no nos parecía entre los dos países. Y parece que el efecto Orlov ahora del lado jurídico vuelve a aparecer, ¿o no? Vuelve a aparecer, sí. Lo estamos siguiendo hasta en este caso. Una remasterización del efecto Orlov ahora por el lado. Remasterización. Aprovechamos para invitar a todos los que nos escuchan a seguirnos en las redes sociales y a ver los programas anteriores en la página www.cafemercosur.com y hasta el próximo encuentro, Osvaldo. Hasta el próximo, Ramiro. Un abrazo. Un abrazo.